Tan fácil. Si no, pregúntale a los que van en ecuaciones diferenciales, ¿cómo les fue en la prueba pasada? Bien. Vamos a comenzar entonces con la última parte de lo que son las derivadas parciales, como tal. Por lo tanto, hoy día vamos a terminar la unidad número 1 de cálculo 3. Y esta clase se llama valores y extremos condicionados. ¿Ya? En general, el objetivo es encontrar máximos y mínimos locales condicionados a una cierta función. Por ejemplo, todos sabemos que si yo tengo una función, yo puedo determinar sus puntos máximos y sus puntos mínimos, ¿cierto? Pero de la función completa y bajo cierta, digamos, en una cierta región. Pero ¿qué pasaría si ahora yo les dijera, miren, yo quiero calcular los máximos y mínimos, pero en esta porción de región? Quiero condicionar mis máximos y mínimos, pero en una región bien específica. Por ejemplo, yo tengo una recta y tengo un punto. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la máxima distancia o la mínima distancia que yo puedo obtener desde este punto hasta esta recta? Por ejemplo, ¿ya? Bajo una cierta condición. O sea, en este caso, la función distancia la tengo que maximizar bajo una cierta condición. Y por eso se llaman máximos o valores extremos condicionados, porque a mi valor extremo lo voy a condicionar a una cierta función. Y en base a esa cierta función yo tengo que encontrar mis nuevos puntos. En general, ¿qué tengo que analizar cuando quiero analizar valores extremos condicionados? Tengo que, primero que todo, revisar las limitaciones que yo tengo de acuerdo a la región que me están dando. Entonces, el primer punto que tengo que hacer es elaborar una lista de puntos interiores de R, donde F puede tener los valores máximos y los valores mínimos. ¿Ya? Y evaluar esos puntos en F. ¿Cómo encuentro esos puntos? Ahí lo vamos a ver. ¿Ya? Una vez que analizo todos los puntos que están en el interior, ahora voy a analizar los puntos frontera, o sea, los que están en el borde de la región. ¿Ya? Y además, y voy a hacer exactamente lo mismo, voy a analizar esos puntos y luego de analizar esos puntos, ¿cierto? Los voy a evaluar para saber cuál es su valor. Y luego de eso, buscar los máximos y mínimos generalizados. ¿Ya? Y una vez que tenga esos máximos y mínimos generalizados, voy a poder saber quiénes son máximos y mínimos sin utilizar la segunda derivada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simple. Si tengo 5 puntos críticos, por ejemplo, calculo sus funciones. Entonces, el valor más grande de la función, a ese punto le vamos a llamar máximo. Y el valor más chiquitito de las 5 va a ser el valor mínimo. Entonces ya no vamos a necesitar el concepto de la segunda deriva. ¿Ya? Veamos cómo funciona esto. Dice, obtenga los valores máximos y mínimos absolutos de esta función, pero ya no es de esa función solamente, sino que en una región triangular, en el que está en el primer cuadrante y que está acotada por estas rectas que están acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Ya? Vamos a dibujar la región. Entonces voy a dibujar el eje X, ¿cierto? El eje Y. Tengo la recta X igual a 0, que claramente es el eje Y. Voy a dibujar la recta Y igual a 9 menos X. 9 menos X es una recta que pasa por el 9. Ahí está. Que es dependiente negativa, hacia abajo. Y que si, fíjense que si Y vale 0, X vale 9. Por lo tanto, pasa en el eje X por el punto 9. Y ahí tenemos toda esta región. Aquí yo quiero saber cuáles son los máximos y mínimos de la función que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo primero? Vamos a determinar los puntos interiores. ¿Cómo se determina eso? Utilizando el criterio de la primera derivada. O sea, haciendo lo mismo que hacíamos antes. Por lo tanto, voy a tomar la función y la voy a derivar con respecto a X. Voy a tomar la función y la voy a derivar con respecto a Y. Si yo derivo esto con respecto a X, aquí me va a quedar 0, me va a quedar 2, me va a quedar 0, me va a quedar menos 2X y me va a quedar 0. Por lo tanto, me queda 2 menos 2X igual a 0. Si derivo con respecto a Y, aquí me va a quedar 0, aquí me va a quedar 0, aquí me va a quedar 2, aquí me va a quedar 0, aquí me va a quedar menos 2Y igual a 0. Por consiguiente, yo de acá puedo determinar que X vale 1 para que satisfaga esta solución y aquí Y vale 1 por lo mismo. Eso significa que un punto 1,1 es un punto crítico. ¿Ya?
Entonces, ¿qué tengo que fijarme? Tengo que ir a mi gráfica, graficar el 1.1 y ver si este punto está en el interior o no. ¿Ya? Como yo quiero analizar o encontrar puntos críticos o encontrar máximos y mínimos en esta región, este punto está dentro de la región, por lo tanto yo la puedo considerar como un punto crítico. ¿Qué hubiera pasado si me da este punto acá? Este punto ya no sería punto crítico. ¿Por qué? Porque está fuera de la región donde yo quiero analizar mi situación. Entonces, una vez que encuentro el punto crítico, lo que voy a hacer es evaluar ese punto en la función original. Entonces yo coloco el 1 acá, coloco el 1 acá, coloco el 1 acá y el 1 acá. Eso me da como resultado 4. Por lo tanto, f de 1,1 es 4. De ahí tenemos un punto crítico con su función evaluada en dicho punto, con su valor, por decirlo así. Hasta acá, ¿alguna duda? Ninguna, profe. ¿No? Entonces, ¿cómo se determinan los puntos interiores? Simplemente tomamos la función, la derivamos con respecto a x, con respecto a y, encontramos los puntos críticos y luego esos puntos críticos vemos si están dentro o fuera de la región. Si están dentro de la región, entonces sí, me sirve. Si están fuera de la región, las descarto inmediatamente. Segundo paso, los puntos frontera, o sea, los puntos que están en el borde. ¿Ya? Muchas gracias por apagar su micrófono, joven Fabián. Pero para la otra póngame atención y déjese escuchar tanta música. Que para eso está en clase. Bien, entonces ahora, si ustedes se dan cuenta, vamos... ¿Cuántos puntos de borde tenemos? No sé, pero yo tengo esta recta como borde, tengo esa recta como borde y tengo esta recta como borde. Entonces lo que vamos a hacer es analizar en cada borde la función. Si ustedes se dan cuenta, en este borde, que es el borde OA, acá, este eje es el eje X. Y el eje X es cuando y vale 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar esa función, ese valor en la función original. Por lo tanto, todo donde dice y se van a ir y me va a quedar la función 2 más 2x menos x cuadrado. Si se fijan bien, me quedó una función que tiene una sola variable. ¿Cierto? Perfecto. ¿Qué puedo hacer ahora acá? Puedo encontrar los puntos críticos. ¿Ya? ¿Cómo puedo encontrar los puntos críticos? Derivando. Entonces voy a derivar esta función que está acá. Al derivar esta función me va a quedar 2 menos 2x, que es el que está acá, igual a 0. Entonces al final me queda que x vale 1. Como habíamos dicho que el punto era x, 0, pero ahora encontré que x vale 1, entonces el punto crítico que también estoy analizando es el 1,0. Por lo tanto, este es otro punto crítico al cual le tengo que calcular su imagen. Entonces reemplazo esto en la función original, que es esta de acá, y me da que vale 3. Entonces ya llevo 2. Llevo el F11, que valía 2, ¿cierto? Bajo. Ahí está, que valía 4. Y tengo el F10, que vale 3. Curiosamente, los puntos que están en los vértices del triángulo también son puntos críticos, ¿ya? Por lo tanto, como son puntos críticos porque son puntos de borde, también los vamos a considerar. Entonces, en este caso vamos a considerar el 0,0 y el 9,0. Entonces, fíjense que aquí es cuando x vale 0 y aquí es cuando x vale 9. Entonces, si yo reemplazo acá, cuando x vale 0, voy a tener 2, y cuando reemplazo acá el 9, me va a quedar menos 61. Por lo tanto, acá ya tengo dos puntos críticos más insertos, que es el F00, que es el 2, y el F9,0, que es el menos 61. Ya tenemos 4 puntos críticos con sus respectivos valores. A simple vista, ¿alguien me podría decir dónde está el mínimo? Por el momento. No se peleen. ¿Dónde está el mínimo? Por el momento. El 0,0. El mínimo. O En sea, el 9,0. o sea que el 2 es más chico que el menos 61.
Ah, pero es que no está en el gráfico, menos 61. No, pues mira acá. Ah, ya, sí, sí, ya. Este es el punto crítico que pertenece a esta región y que tiene como imagen este valor. Por eso se llaman valores extremos. ¿Cachai? Ah, como este es el valor más pequeño, entonces este es el mínimo. ¿Cachai? De acá, entonces, ¿cuál sería el máximo? Por el momento. El 1,1. El 1,1, porque su valor es el más grande hasta el momento. ¿Se entiende hasta ahora? Estamos solamente analizando, todavía nos falta. Vamos al otro segmento, que es el segmento OB, o sea, este de acá. Si ustedes se dan cuenta, en el segmento OB, el X es el que vale 0. Por lo tanto, ahora se van a ir todos los que tienen X y me voy a quedar con todo lo que tiene Y. Pero curiosamente, esta función es la misma que esta, analíticamente hablando, aunque tengan letras distintas. Por lo tanto, voy a conseguir los mismos puntos críticos, el 0,1 y los puntos frontera que son el 0,0 y el 0,9. Fíjense, el 0,0 y el 0,9. Si yo reemplazo esos valores en esta función, voy a obtener el 2, el menos 61 y el 3. Entonces, ahora le agregué 3 puntos críticos más a mi set de 4 puntos que tenía. Finalmente, vamos a considerar esta recta, que es la recta y igual a 9 menos x. ¿Eso qué significa? Que donde sale y voy a reemplazar por 9 menos x. Por eso acá dice 2 más 2 de x más 2 por 9 menos x cuadrado menos 9 menos x al cuadrado. Elevan al cuadrado, multiplican, suman, restan y llegan a esta función. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a derivarla para encontrar el punto crítico específico. Al derivarla llegamos a 18 menos 4x. Igualamos a 0 como todo punto crítico y encontramos que x vale 9 medios. Si x vale 9 medios, lo reemplazo acá y obtengo el valor de y, que también me da 9 medios, y por lo tanto acá encontré otro punto crítico con su respectivo valor, que es el menos 41 medios. Entonces, si ustedes se fijan bien, ¿cuál o en qué punto tenemos el valor mínimo? ¿O en qué puntos tenemos el valor mínimo? Ya lo voy a escribir acá. Tenemos el F11 que me daba 4. Tenemos el F10 que me daba 3. Tenemos el F00 que me daba 2. Tenemos el F9,0 que me daba menos 61. Aquí tenemos otra vez el F00, tenemos el F0,09 que es el menos 61. Tenemos el F01 que me da 3. Y finalmente tenemos el F9 medios, 9 medios, que me da menos 41 medios. Entonces ahora me podrían decir, entonces respecto a esto, ¿dónde están? ¿Cuáles son máximos y cuáles son mínimos? Al máximo el 1,1 y los mínimos 9,0 y 0,9. Excelente. Aquí está el máximo porque el valor más grande de todas las funciones es el 4. Y el 9,0 y el 0,9 son los mínimos porque me dio el mismo valor, que es el más chiquitito de todos los valores. De ahí entonces encontré los máximos y mínimos cuando quiero determinarlos en una región bien acotada del espacio. O sea, condicioné mi trabajo. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Todo ok hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Consulta, inquietud? Profe, Dígame. ¿en qué consiste el primer paso? Así como resumido. El primer paso es hacer lo que siempre he hecho. Tomar la función, derivarla y encontrar sus puntos críticos. ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes este punto crítico, lo que vas a hacer es ver si está dentro o fuera de tu región.
Si está dentro de tu región, va a ser un punto crítico. ¿Cachai? Pero si está fuera de tu región, ya no va a ser un punto crítico. Por lo tanto, lo descartas de inmediato. ¿Entendiste? Porque yo ahora estoy buscando los máximos y mínimos para esa región, no para todo. Y en el caso que salga un punto en el borde, Entonces, un punto de borde también. también. También podría darse. Muy buena pregunta. También podría darse. Es un punto del borde, ¿no? Posiblemente cuando analices el borde, te va a volver a aparecer ese punto. ¿Ya? Sí, profe, gracias. ¿Alguien más? Ya. Bueno, esto es lo que teníamos hasta la clase pasada, ¿cierto? Que nosotros analizamos los puntos críticos utilizando el criterio de la segunda derivada, que es este que está acá. ¿Ya? Sin embargo, hay una técnica que me permite a mí determinar máximos y mínimos condicionados, utilizando algo que se llama los multiplicadores de Lagrange. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo sin utilizar los multiplicadores de Lagrange, y luego vamos a usar un ejemplo con los multiplicadores de Lagrange para que se den cuenta cómo funciona. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo que tenemos acá dice, encuentra el punto P, X, Y, Z del plano, se nos da en esta ecuación del plano, que esté más cercano al origen. O sea, en castellano yo estoy buscando esto. Tengo el espacio, tengo un plano. Entonces, ¿cuál de estos tiene un punto que tiene la distancia? O sea, ¿cuál de estos puntos del plano tiene la distancia más pequeña al origen? Porque obviamente todos tienen distancias distintas al origen, pero ¿cuál es la más pequeña? Pero que pertenezca al plano, no cualquier lado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que considerar? Tengo que considerar la función distancia. Porque la función distancia, en este caso, es la que yo quiero minimizar. ¿Qué significa minimizar? Hacerla más pequeña, porque yo quiero la menor distancia o la distancia más cercana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Determinar la distancia. ¿Entre quién? Entre el punto O, que es el origen, y el punto P, que pertenece al plano. Todos sabemos que la distancia entre dos puntos es la resta de las X, la resta de las Y, la resta de las Z, cada uno al cuadrado, suma y una raíz. Como este es el X y el origen tiene 0,0,0, entonces claro, X menos 0 al cuadrado, Y menos 0 al cuadrado, Z menos 0 al cuadrado, y eso en la raíz. Por lo tanto, esta es la función distancia que nosotros vamos a analizar. Pero quiero que se fijen bien en algo. Recuerden que para yo maximizar o minimizar algo voy a derivar. ¿Me conviene derivar una raíz? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me conviene derivar una raíz? ¿O me conviene derivar algo sin raíz? Mejor sin raíz. Mejor sin raíz, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elevar al cuadrado. Entonces, vamos a tener que la distancia al cuadrado va a ser X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Y esta función es la que yo voy a maximizar bajo esa condición. ¿Por qué? Porque como no va a tener raíz, sus derivadas van a ser más fáciles de calcular. Entonces, cada vez que les pidan determinar distancias máximas o mínimas, siempre es recomendable maximizar o minimizar la distancia al cuadrado. Y cuando yo encuentre el valor, a ese valor le saco la raíz para obtener el valor de la distancia que yo necesito. Pero en este caso no necesito ese valor, necesito el punto P específicamente. Pero esta función tiene una restricción. ¿Cuál es la restricción? Que los puntos que satisfagan esto, sí o sí, tienen que pertenecer a este plano. Eso significa que el Z, el Y o el X está ligado a los otros dos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a despejar el Z de acá. ¿Ya? Entonces, al despejar el Z, me va a quedar 2X más Y menos 5. Basta que el Z, que es negativo, pasa para allá positivo y listo. ¿Qué es lo que está escrito acá abajo?
Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a reemplazar ese z en nuestra función. De tal manera que vamos a tener una nueva función, que es justamente f, pero con el z, con ese valor que dijimos. Entonces lo vamos a reemplazar acá y vamos a llegar hasta acá. ¿Ya? Como quiero maximizarlo o minimizarlo, voy a tener que determinar sus derivadas parciales. ¿Eso qué significaba? Derivar con respecto a x y derivar con respecto a y. Entonces, si derivo esto con respecto a x, aquí me va a quedar 2x, él se va a ir, este 2 va a bajar, ¿cierto? Me va a quedar esto, le quito 1 el exponente, y luego multiplico por la derivada de lo que está dentro con respecto a x, que sería 2. Por eso apareció ese 2. Y lo mismo voy a hacer con el y, ¿cierto? Que sería, se va a ir el x cuadrado, me va a quedar 2y, y aquí va a pasar lo mismo. Va a bajar el 2, me va a quedar esto, elevado a 1, y la derivada de y es 1, así que no aparece nada más. Igualamos a 0. Resolvemos esto, no les voy a decir cómo se resuelve, porque ustedes supongo que son secos haciendo sistema de ecuaciones, pero al hacer el sistema de ecuaciones acá, voy a encontrar a que x vale 5 tercios, e y vale 5 sextos. Por lo tanto, encontré un punto, que es el único punto crítico, por ende, este punto crítico sí o sí va a ser mínimo. Si no me creen, toman ese punto crítico, lo reemplazan acá, y se van a dar cuenta que les va a dar un mínimo local. ¿Ya? Así que en realidad este punto, como es el único y estoy minimizando, sí o sí les va a dar, porque no tiene ninguna gracia el máximo punto. Lo que tiene gracia es el mínimo punto. ¿Ya? Porque en realidad siempre me puedo alejar al infinito y ningún punto va a ser realmente más lejano que otro, porque cada vez va a haber un punto más allá, más lejano del origen. En cambio, hay un solo punto que es más cercano al origen. Por ende, sí o sí es un mínimo. Entonces ya tenemos el valor de x, el valor de y, ahora nos falta encontrar el valor de z. Entonces, ¿cómo encuentro el valor de z? Simplemente tomo esos puntos y los reemplazo en lo que yo había despejado, que es el valor de z. Entonces, al hacer eso me da que z vale menos 5 sextos. Por lo tanto, ¿cuál es el punto más cercano al origen? El 5 tercio, 5 sexto, menos 5 sextos. ¿Sí? ¿Y cómo encuentro la distancia? Porque lo que van a hacer ustedes es tomar este punto y lo van a reemplazar acá. ¿Ya? Cuando lo reemplacen acá, les va a dar un valor. Entonces, ese valor que le van a hacer, le van a sacar la raíz, para que les dé el d y no el d cuadrado. O sea, según yo, en este caso, el d cuadrado les dio algo así como 25 sextos. Al reemplazar eso en la función original. Entonces, como es d cuadrado, si quiero d, simplemente saco la raíz. Pues por eso me queda 5 partido en raíz de 6, que aproximadamente son 2,04. O sea, encontré el punto más cercano al plano, que tiene la distancia más pequeña, y cuya distancia es 2,04 unidades de longitud. Y ahí está lo que nos pedía. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Existe un teorema, el teorema de la gradiente ortogonal, ¿ya? Que dice que si yo tengo una curva, ¿ya? Una curva suave, significa que es una curva que se puede derivar, que es continua, ¿ya? Recuerden que las curvas tienen esta estructura, R de t igual a g de ti más h de tj más k de tk, ¿ya? Entonces, si yo tengo un punto, ¿ya? Que pertenece a esta región C, ¿ya? Y que tiene como máximo o mínimo local relativo, entonces su gradiente va a ser ortogonal a esta ¿cómo se llama? A esta función. O sea, si yo tengo una función, ¿cierto? Y encontré que ese es un punto crítico que maximiza o minimiza a esta curva, entonces la gradiente en ese punto va a ser ortogonal al punto C. Recuerden que ortogonal significa que era perpendicular a la tangente. Entonces de acá yo puedo determinar un corolario, ¿ya? Y el corolario es que bajo estas condiciones, si yo hago la gradiente de f, punto, la velocidad me tiene que dar 0. Por lo que recuerde que la velocidad no es más que un vector tangente a la curva. Y este viene siendo, ¿cierto?, la gradiente y son perpendiculares.
Recuerden que cuando dos vectores son perpendiculares, porque su producto punto vale 0. Así que esto se cumple sí o sí. Y de acá se desprende lo que se conocen como los multiplicadores de Lagrange, ¿ya? Cuando yo tengo una función x y z, o x y yo le voy a colocar una condición, por ejemplo, x y z, esta es la función, esta es la condición, se tienen que cumplir dos cosas. La primera es que la condición tiene que estar igualada a 0 como función. Y la segunda es que se tiene que cumplir esto. Que la gradiente de la función f es igual a lambda veces la gradiente de g. Y a este lambda que está acá se le conoce como multiplicador de Lagrange. ¿Sí? ¿Qué saco yo con esto? Que los puntos críticos, como lo vimos acá, van a satisfacer estas dos ecuaciones. Entonces, en el fondo, si antes derivábamos en x, derivábamos en y, igualábamos a 0 y encontrábamos los puntos críticos, ahora para encontrar los puntos críticos, ¿qué vamos a hacer? Determinar la gradiente de f, determinar la gradiente de g, a la gradiente de g lo vamos a multiplicar por este lambda, lo vamos a igualar a la gradiente de f, y de ahí van a salir ecuaciones. De la función g de x, y, z también salen otras ecuaciones. Hacemos un sistema de ecuaciones y vamos a encontrar los valores que necesito para resolver mi problema. ¿Ya? Y lo bueno es que acá no tengo que hacer o utilizar el criterio de la segunda derivada, sino que hacer lo mismo que hicimos al principio. Tengo todos los puntos críticos, evalúo la función en cada uno de esos puntos críticos y donde sea más grande el valor, ahí está el máximo, y donde sea más chico el valor, ahí está el mínimo. Por ejemplo, dice obtenga los valores mayores y menores que toma la función x por y sobre esta elipse que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que buscar o encontrar? ¿Quién es la función que quiero maximizar o minimizar? Si ustedes leen, se dan cuenta que lo que yo quiero maximizar es esta función. Y esta que está acá es la condición. Entonces, esta es la función y esta es la condición. Pero para que la condición me sirva, tiene que estar igualada a 0. ¿Cómo yo puedo hacer que esta expresión se iguale a 0? ¿Qué tendría que hacer? Restar 1 a cada lado. Ya. O sea, en el fondo tomar este 1 y pasarlo restando al otro lado. Que lo que dices tú es lo correcto, ¿cierto? Restar el 1 en ambos lados del igual. Entonces, al pasar este 1 para acá, me queda igual a 0 y por lo tanto a esto yo lo voy a llamar g de x, y. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hallar la gradiente de f y la gradiente de g. Recordemos que ¿quién era la gradiente? La gradiente es la derivada en x con respecto, o sea, la derivada de f con respecto a x y la derivada de f con respecto a y. ¿Cuál es la derivada de f con respecto a x? Y. ¿Cuál es la derivada de y con respecto a x? O sea, perdón, con respecto a f. Al revés. ¿Cuál es la derivada de la función con respecto a y? Ahí sí, me da x. Listo. Esto además, recuerden que lo podemos escribir aquí. xy más, o sea, y más xj. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Hasta acá? Ya, perfecto. Entonces ahora vamos a encontrar la gradiente de g. O sea, g de x, g de y. Si derivo con respecto a x, aquí me va a quedar 2x octavos, o sea, x cuarto. Si derivo esto con respecto a y, me va a quedar 2y partido por 2, o sea, me va a quedar y. Pero necesito que se cumpla esto. O sea que a la gradiente de la condición lo tengo que multiplicar por lambda. Entonces multiplico por lambda, me va a quedar lambda de la gradiente de g igual a 1/4 lambda x, lambda y. ¿Cierto? A cada componente se le multiplica por lambda. Y ahora, y ojo que esto yo lo puedo escribir así, pues lo puedo escribir como lambda cuartos x según y más lambda y según j, que es lo que está escrito acá.
Entonces ahora yo quiero que esto con esto sean iguales. Por eso acá dice I más XJ igual a lambda cuarto XI más lambda IJ. Para que estos dos vectores sean iguales, ¿qué se tendría que cumplir? Para que dos vectores sean iguales, ¿qué se tenía que cumplir? Que sus componentes tenían que ser iguales. O sea, el que acompaña el I acá tiene que ser lo mismo que el que acompaña el I acá, y el que acompaña el J acá tiene que ser lo mismo que el que acompaña el J acá. O sea que Y es lambda cuartos X y que X es lambda I. ¿Ya? Y de acá yo puedo hacer algo. Por ejemplo, como yo sé que X es lambda I, puedo acá reemplazar por X, colocar lambda I. Entonces me va a quedar lambda cuadrado cuartos por I. O sea que I es igual a lambda cuadrado cuartos I. Por lógica, si yo pasara este I restando para allá, me va a quedar lambda cuadrado cuartos I menos I igual a 0. Puedo factorizar por I, me va a quedar lambda cuadrado cuartos menos 0, perdón, menos 1 igual a 0. Y por lo tanto se va a concluir que I vale 0 o lambda vale más menos 2. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Alguna duda? Todo claro, profe. Perfecto. Veamos el primer caso. Si analizo el caso cuando I vale 0, ¿ya? Entonces, si I vale 0 y yo lo reemplazo acá, obviamente si I vale 0, el X también va a valer 0. ¿Cierto? Sin embargo, el 0,0 pertenece a la elipse. Porque es sobre la elipse, no sobre el interior de la elipse, sobre la elipse. ¿El 0,0 satisface esta ecuación? No. No. Por lo tanto, esto es una solución que tengo que descartar inmediatamente, porque no me sirve. Segunda condición, cuando el I sea distinto de 0, pero el lambda vale más menos 2. Si el lambda vale más menos 2, entonces yo coloco acá lambda, me va a quedar más menos I. Entonces el X es igual a más menos 2I. Bueno, son 2. Sí, pues más menos 2. Ahí sí. ¿Sí? Sin embargo, tenemos otra condición, que era esta. G de X, Y igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar esto en la elipse. Entonces, la elipse era X cuadrado, pero X es más menos 2Y. Entonces, me queda más menos 2Y al cuadrado. Partido por 8 más Y cuadrado partido en 2 igual a 1. Elevo al cuadrado esto, se va a ir más menos porque cualquier cosa al cuadrado es positivo. 2 al cuadrado es 4, simplifico con el 8, vamos a multiplico, qué sé yo, y llegamos a esta ecuación. Fíjense que 4y cuadrado más 4y cuadrado son 8y cuadrado igual a 8, y por lo tanto el I vale más menos 1. Oh. ¿Sí? ¿Cómo encuentro el X ahora? Simple. Porque cuando el I vale 1 positivo, voy a reemplazar acá y el X va a valer 2. Cuando coloco el 1 negativo, ¿cierto? Se va a ir, ¿qué va a pasar acá? Que se van a invertir los signos. Va a quedar menos más. Y también me va a quedar 2. Por lo tanto, tengo 4 puntos críticos. El 2,1, el menos 2,1, el menos 2, menos 1 y el 2, menos 1. Ahí están esos 4 puntos críticos. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuáles son los valores extremos? Entonces, ¿qué hago ahora? Tomo la función original, que era x por y. Y encuentro las imágenes. Por ejemplo, f de 2,1 me da 2, porque es multiplicar 2 por 1. El f del 2, menos 1 me va a dar menos 2. El f del menos 2,1 también me va a dar menos 2. Y el f del menos 2, menos 1 me va a dar 2. Por lo tanto, claramente aquí hay un máximo y aquí hay mínimos. Y esos puntos están sobre la elipse que teníamos original.
¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Eso no lo voy a ver. ¿Qué pasaría si tuviera dos funciones? El mismo show, ¿ya? Si tuviera dos funciones, se tiene que cumplir esto. La gradiente de f es igual a la suma de las multiplicaciones de multiplicadores de Lagrange distintos de cada una de las condiciones. Y cada condición tiene que estar igualada a 0. ¿Ya? Por ejemplo, acá. Dice, en el plano x más y más z igual a 1, corta un cilindro de x cuadrado más y cuadrado igual a 1 en una elipse. Encuentro los puntos sobre la elipse que se encuentren más lejanos, o sea, más cercanos y más lejanos del origen. O sea, tengo que encontrar aquellos puntos asociados a la distancia al origen. Entonces, ¿cuál es la función que tengo que maximizar o minimizar? Entonces, recordemos que tengo un punto P que no conozco sus dimensiones, ¿cómo se llama? Y sus componentes, pero hoy quiero saber cuál de ellos tiene la distancia más pequeña al origen. Entonces yo sé que la distancia es la raíz de la resta de la x al cuadrado, la resta de la y al cuadrado, la resta de la z al cuadrado. Y como dijimos recién, es mejor maximizar o minimizar una distancia al cuadrado. Entonces, en base a eso, vamos a redefinir esto y a esto le vamos a llamar f de x, y, z. Que es lo que tenemos acá. ¿Sí? ¿Cómo puedo encontrar las condiciones? Simple. Basta que este pase para allá restando y este pase para allá restando. Ya encontré las dos condiciones. ¿Cierto? Una de las condiciones era esta. G1 de x, y, z igual a x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Sí? Aquí hay un... Aquí está mal ordenado. Me pasé. Me falta el... Sí, pues efectivamente. Me falta el G2. ¿Qué sería el G2 en este caso? El G2 sería x más y más z menos 1. X más y más z menos 1. Porque va a quedar igualada a 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Se tiene que cumplir esta condición. La gradiente de f tiene que ser igual a esta suma. La gradiente de f va a terminar siendo 2xy más 2ij más 2zk. ¿Quién es la gradiente de g? De g1. Entonces, si derivo con respecto a x, se me va a quedar 2x. Si derivo con respecto a y, aquí me va a quedar 2y. Y si derivo con respecto a z, me va a quedar 0. Por eso acá dice lambda veces 2xy más 2ij. Más mu veces, que es el otro multiplicador de Lagrange, porque ahora son dos condiciones. Ahora la gradiente de G2. Entonces la derivada en x me va a dar 1, la derivada en y me va a dar 1, la derivada en z me va a dar 1. Y por eso acá simplemente dice y más j más k. No hay nada que hacer. Multiplicamos término a término y agrupamos. Entonces al final me puedo dar cuenta que 2x tiene que ser igual a este show, 2y tiene que ser igual a este show, y 2z tiene que ser igual a este show. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿No? Ninguna, profe. Perfecto. Bueno, de acá, al igual que recién, podemos decir que 2 lambda x más mu es igual a 2x. Podemos decir que 2 lambda y más mu es igual a 2y. Y podemos decir que mu es igual a 2z. Entonces, fíjense que habíamos dicho 2x es igual a 2x más 2y. ¿Cierto? No. Mentira. Más mu. Ahí sí. Habíamos dicho que 2y es igual a 2 lambda. Lambda y más mu. Y habíamos dicho que 2z es igual a mu. Por lo tanto, esto se va a transformar en 2x igual a 2 lambda x más mu, ya que más mu que es 2z. Entonces, en vez de colocar mu, coloqué 2z. Y abajo lo mismo, donde decía mu, coloqué 2z. ¿Para qué? Porque ahora puedo pasar este para allá restando, factorizo y voy a llegar a esta solución.
Y aquí abajo puedo hacer lo mismo, el 2 lambda i va a pasar restando, factorizo y voy a llegar a esta solución que tenemos. Entonces ahí encontré los z asociados al x y al y. ¿Sí? Y ahí están las soluciones en general. Listo. Entonces ahí tenemos el valor de x, el valor de y, el valor de z. ¿Qué podemos hacer con esto? Lo podemos reemplazar, por ejemplo, ya sea en esta condición o en esa condición. Hacer un sistema de ecuaciones y voy a encontrar al final que si lambda vale 1, z vale 0, y si lambda es distinto de 1, z, o sea, x es igual a y y el y es igual a z partido en 1 menos lambda. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Ninguna, profe. ¿No? Es cosa de resolver el sistema de ecuaciones. Entonces ahora, si z vale 0, que es una de las condiciones que tenemos ahí, ¿cierto? Si z vale 0, oye, ¿dónde está? Bueno, si z vale 0, allá. Si z vale 0, lo reemplazo acá. Entonces me va a quedar la ecuación x más y igual a 1. Y eso lo puedo reemplazar acá y encontrar los valores de x y de y, que serían estos que están acá. El 1, 0, 0 y el 0, 1, 0. ¿Ya? Entonces con eso, ahora ya tengo dos puntos críticos. ¿Ya? Otra condición que se podía dar era esta, que x y el y fueran iguales. Si el x y el y fueran iguales, puedo reemplazar en esta ecuación y en esta. Por ejemplo, en la segunda puedo encontrar un valor de z y aquí puedo encontrar un valor de x. Pero como el x y el y son iguales, entonces voy a tener dos puntos. El raíz de 2 medios, el raíz de 2 medios y el 1 menos raíz de 2, o el menos raíz de 2 medios, el menos raíz de 2 medios y el 1 más raíz de 2. ¿Cómo saber si son máximos o son mínimos? Simplemente tomamos cada punto que encontré, evaluarlo en la función original, evaluar la función original que sería esta, y ahí voy a saber cuál es máximo y cuál es mínimo. De hecho, se concluye que los puntos que están más cercanos al origen son el punto 1,00 y 0,10, que son los puntos más cercanos al origen. No tiene por qué ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser varios. ¿Ya? Bien, entonces ahora dice hallar la máxima y mínima distancia desde el origen a esa curva que está ahí. Entonces, primero definan la función que tienen que maximizar. ¿Ya? Segundo, encuentren la función g, que está medida ahí, de hecho. Tercero, recuerden que la gradiente de f es igual a lambda veces la gradiente de g. Y cuarto, que g de x, y, z tiene que ser igual a, bueno, en este caso no hay z, pero ya no importa, tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Y con estas dos cosas deberían determinar ese valor que les estoy pidiendo. Son las 5:21. Los voy a dejar hasta las 5:40. ¿Ya? Les voy a dar 20 minutos para hacerlo. Y luego lo revisamos. Y el ejercicio número 2 lo voy a dejar de tarea y lo vamos a revisar el miércoles cuando comencemos la clase. ¿Ya? Bien. 20 minutos para trabajar. Es un poco largo, por eso les doy 20 minutos. ¿Ya? Desde ahora, ya. ¡Ah! Ya. Permítanme explicarlo a la rápida. Como quiero minimizar la distancia o maximizarla, vamos a definir la función f, ¿cierto? Que venía de la distancia al cuadrado, que sería en este caso x cuadrado más y cuadrado. Tenemos la función g, que sería esto con el 8 restando.
Calculamos la gradiente de f, calculamos la gradiente de g, y obviamente las componentes tienen que ser iguales, pero estas segundas tienen que estar multiplicadas por lambda. De aquí salen estas dos ecuaciones. Lo que hice acá fue dividir por 2 y factorizar por lambda, y despejé lambda, lo reemplacé en la otra ecuación, que también dividí por 2, ¿cierto? El 5x más 3 lo pasé multiplicando, entonces aquí se fueron los 5x, al final me queda 3y cuadrado igual a 13x cuadrado, se van los 3, y por lo tanto puedo concluir que y es más menos x. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Bien. Entonces, voy a borrar todo. Entonces teníamos que igual a más menos x, y teníamos la condición que g de x, y era 5x cuadrado más 6xy más 5y cuadrado menos 8 igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esto acá. ¿Sí? Sí. Ya, vamos a hacerlo de a paso. Por ejemplo, cuando y vale x. Cuando y vale x, entonces voy a tener 5x cuadrado más 6x por x. O sea, 6x cuadrado más 5x cuadrado igual a 8. Entonces 5 más 5, 10. 10 más 6 son 16. X cuadrado igual a 8. Lo cual implica que x cuadrado es 8 partido por 16. O sea, un medio. Lo cual implica que x es igual a más menos 1 partido por la raíz de 2. ¿Sí? Por lo tanto, acá tengo el punto crítico. Bueno, y si x es igual a y, entonces acá tengo dos puntos críticos. El 1 partido en raíz de 2, 1 partido en raíz de 2, y el menos 1 partido en raíz de 2, menos 1 partido en raíz de 2. Ya, Constanza, no te preocupes. ¿Ya? Perfecto. Ahora hacemos igual a menos x. Entonces, al reemplazar, me va a quedar 5x cuadrado. Aquí me va a quedar menos 6x cuadrado. Aquí me va a quedar más 5x cuadrado. Porque el y está al cuadrado. Igual a 8. Entonces acá tengo 5 más 5, 10. 10 menos 6 son 4. Entonces me va a quedar 4x cuadrado igual a 8. Por lo tanto, tengo que x cuadrado es igual a 2. Por lo tanto, x es igual a más menos raíz de 2. Por lo tanto, cuando x vale raíz de 2, el y vale menos raíz de 2, porque es menos x. Y cuando el x vale menos raíz de 2, el y vale raíz de 2. Entonces acá tengo los puntos críticos que maximizan o minimizan la función. ¿Cómo saberlo? Fácil, porque recordemos que la función que estoy maximizando o minimizando es x cuadrado más y cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular. Como están al cuadrado, fíjense que va a dar lo mismo que el coloque con signos positivos o con negativos. ¿Ya? O sea, va a dar lo mismo que coloque así, porque en el fondo es elevar cada uno al cuadrado, o sea, me va a quedar un medio más un medio, el cual me da 1. Y en el otro caso va a pasar lo mismo, da lo mismo que coloque un más menos raíz de 2 con un menos más raíz de 2. Menos más porque son signos contrarios nomás. Pero cuando lo eleve al cuadrado igual me va a quedar 2 más 2, el cual es 4. ¿Qué me están preguntando? Por la máxima y mínima distancia, no por los puntos. Estos son los puntos que equidistan, o sea, que distan más lejano y más cercano que están dentro de esta curva al origen. Sin embargo, ¿cómo saber cuál es esa distancia? Simple, porque esto es d cuadrado igual a 1, lo cual implica que la menor distancia va a ser 1, y si d cuadrado es igual a 4, es porque d vale 2. O sea, hay 4 puntos, 2 puntos que pertenecen a esta curva que generan la distancia más pequeña del origen, que vale 1, y 2 distancias de esta curva que generan la distancia más grande del origen, que es 2. Y ahí tenemos el ejercicio. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. No es